El bloque de constitucionalidad es un principio jurídico que hace referencia respecto a las jerarquías de las normas constitucionales en relación con otras normas jurídicas, bajo la premisa de que las disposiciones constitucionales tienen prioridad sobre otras leyes y tratados internacionales y deben ser interpretadas de manera que protejan los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Eso es en principio. Ahora, el bloque de constitucionalidad también hace referencia a aquellas leyes que contravengan la Constitución deben ser declaradas inconstitucionales por los tribunales. Entonces, ya hicimos mención primeramente sobre una de las características primarias del bloque de constitucionalidad, pero el bloque de constitucionalidad, como figura legal, prevé que existen normas que, sin formar parte del texto constitucional, es decir, de la Constitución, deben de considerarse incorporadas al mismo, a la misma, ya que cuentan con la misma investidura en el orden jerárquico y por ende de validez al igual que la Constitución. Para explicarlo más fácil, el bloque de constitucionalidad nos dice que existe un grupo de normas que, sin estar dentro de la Constitución, cuentan con valor como si fueran constitucionales. El bloque de constitucionalidad se puede contemplar desde la arista del derecho constitucional comparado, en el que se refiere al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país determinado, definiendo con esto que las normas constitucionales no son solo aquellas que están expresamente dentro de la Constitución, sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a los cuales la propia Constitución remite a ellos, ya sea por remisión expresa o tácitamente. Pudiéramos poner como ejemplo de remisión el artículo 105, fracción segunda, inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que remite expresamente las normas de derechos humanos de los tratados internacionales de los que México es parte. Por ende, la esencia o la materialidad de estas normas es constitucional. Ahora, dentro de estas normas y valores integrados a la Constitución, como el ejemplo que acabamos de mencionar, principalmente encontraremos los estándares internacionales sobre los derechos humanos. El bloque de constitucionalidad se puede conceptualizar como todo el conjunto de normas de valor o con valor constitucional y por ende, y con la creación de este bloque, ayuda a facilitar la identificación de estas normas y por ende entender que en su conjunto gozan de la misma jerarquía normativa, además que se dota de mayor seguridad al sistema jurídico por cuanto a que se sabrá con precisión qué normas gozan de fuerza normativa constitucional y cuáles no. Todo esto mediante la determinación clara y expresa en el texto constitucional sobre qué será parte de la Constitución y sobre cuál norma no será parte o no se considerará parte de este bloque. En México muchos han cuestionado si existe o no realmente un bloque de constitucionalidad. Para comprender mejor cada una de estas posturas, hay que hacer mención que a raíz de la reforma constitucional mexicana en materia de derechos fundamentales de derechos humanos en el año 2011, el desarrollo jurisprudencial ha ido en el sentido de reconocer la existencia de un bloque de constitucionalidad en el que se incluyan las normas internacionales en materia de derechos humanos. Al respecto de esto, la corriente jurídica nacional considera que dicho bloque surge a partir o en el artículo primero constitucional, al reconocer que los derechos humanos, los derechos fundamentales, tanto de su fuente interna como de su fuente internacional, tendrán vigencia, tendrán valor, y por tanto se le reconoce como el parámetro de validez constitucional.
empleándose este término como sinónimo del bloque de constitucionalidad. Además, en el segundo párrafo de este artículo se incorporan lo que son los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de la materia como fuente de interpretación de todas las normas relativas a los derechos humanos, guiadas siempre por el principio de pro persona, bajo el enunciado normativo que ordena favorecer en todo tiempo a las personas la mayor protección posible. Entonces el debate gira en torno a que muchos dicen que en México no existe el bloque de constitucionalidad, sino un parámetro de validez constitucional, contando tanto el bloque como el parámetro con ciertos elementos que son comunes. Podemos citar los siguientes. El primero, la idea del reconocimiento de normas externas a la Constitución que contemplen. El segundo, el otorgamiento de valor constitucional a las normas externas en referencia. Y por último, el empleo de estas normas metaconstitucionales como parámetro de regularidad constitucional. Bajo esta premisa, muchos han optado en definir que un bloque de constitucionalidad es un conjunto de derechos unificados y sólidos, mientras que el parámetro de validez es un modelo estándar, si se puede decir así, que incluyen ciertos criterios jurídicos que servirán para resolver un caso en específico. Es por eso que se dispone en México un parámetro del contenido de los derechos humanos que los homogeneice y de las cláusulas de interpretación en el rango constitucional que amplía la protección de la persona, pero quedan pendientes las reglas de aplicación. Respecto a estos parámetros dentro de los artículos 15, 103, 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como parámetros de constitucionalidad para revisar la validez de todos los aspectos de autoridad a los tratados internacionales de los que México es parte, poniéndolo a la par de la Constitución, junto con la Constitución, cuando se trate de casos en materia de derechos humanos, incluidas las leyes y tratados internacionales. El debate sobre la existencia en México de un bloque de constitucionalidad parte de la cuestión que muchos han alegado que solo podrá considerarse con la existencia de un bloque de constitucionalidad cuando se integre expresamente en el propio texto constitucional que normas extraconstitucionales podrán gozar de esta jerarquía, así como el proceso que deberán seguir las mismas para ser consideradas constitucionales. Eso es lo que algunos o muchos han alegado, tomando en consideración que no es posible hablar de un verdadero bloque de constitucionalidad, sino que en todo caso, como refieren, la Constitución establece mediante la interpretación conforme las reglas que deberán seguirse para la integración de contenido de los derechos fundamentales, derechos humanos, que servirán como parámetro para la solución de un caso en concreto. El parámetro de análisis de este tipo que deberán ejercer todos los jueces se integra de la siguiente manera, comenzando con todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, así como las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, seguido por todos aquellos derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México sea parte, y los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientados de la jurisprudencia que preceden de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte. Entonces, a eso se refiere, ya entendimos primeramente qué es el contexto del
del bloque de constitucionalidad y el debate que existe, por lo menos en el Estado mexicano, con respecto de que si aquí en el Estado mexicano, nos referimos a nación, existe un verdadero bloque de constitucionalidad o un parámetro de validez constitucional.